Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Cicerón. Indudablemente Marco Tulio Cicerón es uno de los grandes hombres de la historia, del pensamiento, de la política. Nació en el año 106 a.C. en Arpino y murió en Formia el 7 de diciembre del año 43 antes de Jesucristo. Fue un jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Está considerado como uno de los grandes retóricos de la historia y uno de los mejores literatos de la prosa en latín de la República Romana. También, por supuesto, destacó como filósofo y está reconocido universalmente como uno de los autores más importantes de la historia romana. Además, introdujo las más célebres escuelas filosóficas helénicas en la intelectualidad republicana y también creó pues, una especie de vocabulario filosófico en latín. Fue un gran abogado y un gran orador y se centró fundamentalmente en su carrera política, aunque es cierto que también se le recuerda por sus escritos de carácter humanista, filosófico y político. Sus cartas, la mayoría enviadas a Ático, alcanzaron pues, un gran reconocimiento en la literatura europea por la introducción de su depurado estilo epistolar. Cada poco pues salen publicadas cartas de Cicerón. Recientemente ha habido una edición en español de las cartas de Cicerón, de una selección de sus cartas más personales, donde aparecen situaciones de su vida y cómo las desarrolló en cartas que envía pues, a sus familiares, a sus amigos, etc. En esas cartas pues, se escribe acerca de las inclinaciones de los líderes políticos, los vicios de los comandantes, actitudes también personales quedan reflejadas en esas cartas, etc. Como filósofo pues, escribió pues, una vasta obra y tuvo profesores de cada una de las escuelas filosóficas de su tiempo, del platonismo, de la filosofía aristotélica o peripatética, del estoicismo, del epicureísmo y del escepticismo. Aunque, pues más bien podemos decir que la filosofía de Cicerón se inclina más bien por el estoicismo, pues también considera de una manera ecléctica otras doctrinas, otros conocimientos y también se interesó por el desarrollo del derecho natural. Fue uno de los máximos defensores, Cicerón, del sistema republicano tradicional, como se sabe, y combatió la dictadura de Julio César, aunque con matices, porque en algunos momentos de su trayectoria política e intelectual pues también pues se unió a la causa de Julio César. No obstante, también tuvo momentos de indecisión el propio Cicerón, resultado de su carácter pues sensible, impresionable, y también pues es verdad que a veces reaccionaba de manera excesiva ante los cambios. Tras la muerte de César, Cicerón se convirtió claramente en un enemigo de Marco Antonio en la lucha por el poder que siguió y lo atacó en una serie de discursos. Eso tuvo como consecuencia que fuera proscrito como enemigo del Estado por el segundo triunvirato y pues Marco Antonio dio la orden de que fuera ejecutado por soldados que operaban en su nombre. Y eso sucedió en el año 43 a.C., después de haber sido interceptado durante un intento de huida de la península italiana. Podemos decir que las cartas de Cicerón fueron redescubiertas por Petrarca y pues la cima de la autoridad y del prestigio de Cicerón se produjo durante la Ilustración en pleno siglo XVIII. También tuvo un impacto, no solamente sus cartas, sino sus discursos políticos, sus obras en general, tuvieron impacto en los políticos y teóricos de la Ilustración francesa y de la Ilustración en general inglesa y europea, como John Locke, David Hume, Montesquieu y Edmund Burke. Y sus obras siguen siendo todavía muy importantes en la cultura europea y todavía hoy constituyen una documentación de primera mano para enterarse de los últimos días o los últimos años de la República Romana. Ciertamente, en cuanto a la formación del propio Cicerón, pues cabe decir que cuando era niño lo enviaron a Roma para estudiar Derecho con los más importantes letrados del momento, como Escévola y otros. También pues tuvo como maestro a Lucio Licinio Craso y pues también gozó de otros maestros de la enseñanza, por ejemplo, de Filón de Larisa o Diodoto, que le brindaron una sólida formación filosófica
y pues también es verdad que pudo viajar a Atenas, formarse también algunos años en Atenas. Y en cualquier caso, por ejemplo, está también comprobado que en Atenas participó también en los misterios de Eleusis, en los misterios eleusinos, y pues mantuvo amistad con Ático, con quien mantendrá el contacto por correspondencia durante el resto de su vida. En cualquier caso, podemos decir que, aunque tuvo muchos maestros, Cicerón, pues aplicó diversas concepciones para resolver problemas éticos. Y en cuanto a la moral, podemos decir que está más cercano al estoicismo, mientras que en el ámbito de la teoría del conocimiento o de la gnosiología defendía un escepticismo moderado. Por supuesto, también teniendo en cuenta la importancia en su pensamiento de la actitud ecléctica que está presente en su obra. Y en ese sentido, pues se comprende que tuviera tanta influencia en su propio tiempo y, por supuesto, en la posteridad. Entre las obras más importantes o los discursos más celebrados del propio Cicerón hay que destacar la Conspiración de Catilina, que además sirve para que pues, muchos alumnos y estudiantes aprendan la traducción del latín, y por supuesto otros muchos discursos que también son realmente magníficos, espléndidos. Y a la hora de escribir, el propio Cicerón a veces escribía sus discursos con antelación, otras veces improvisaba en el Senado, y pues en ese sentido tenía una gran versatilidad como escritor, como orador, como pensador y como político. Podemos decir que pues las obras de Cicerón permanecen pues ahí vivas, y también hay que reconocer que Cicerón escribió obras de filosofía, sobre todo en relación con la moral, con la ética. En ese sentido, pues realmente la llegada de la filosofía griega a Roma en gran medida fue también por parte de él, de sus contribuciones, pero también, por supuesto, por parte de otros pensadores, como por ejemplo los escipiones, que tenían un gran interés por la cultura helénica, por la cultura griega, etc. En cualquier caso, pues él pues cultivó la filosofía desde más bien una actitud fundamentalmente estoica, y, por ejemplo, después de examinar el problema de la verdad, Cicerón continúa con la cuestión fundamental de la felicidad, que para él es la meta de cada persona. Por ejemplo, en las cuestiones académicas y en otras obras, pues analiza y presenta las respuestas ofrecidas por las escuelas filosóficas griegas que eran contemporáneas de Cicerón. Por supuesto, cada escuela ética filosófica, cada escuela ética helénica tenía su propia definición de felicidad. Por ejemplo, el placer o ausencia de dolor era lo que era fundamental en el epicureísmo. Incluso la conformidad con la naturaleza era lo propio del estoicismo, algo con lo que estaba de acuerdo el mismo Cicerón. Cicerón, por ejemplo, a través de diálogos ficticios, expone la posición de cada doctrina, luego la critica y la analiza para que el lector pueda formarse su propia opinión. En este sentido, por ejemplo, hay otra obra del año 45 a.C., Tusculanes, en la que aborda las preguntas existenciales que tradicionalmente tratan las escuelas filosóficas, pero de una forma original y personal. Las tusculanas, podríamos decir, presentándose como conferencias en las que él mismo explica a un joven anónimo diversos temas: el tema de la muerte, el tema del dolor físico, dolor moral, las pasiones que afectan al alma, la virtud o la bondad y la felicidad, etc. Por otra parte, también tiene otros escritos como de República, etc., o por ejemplo el Helius de Amicitia, de la amistad. Y, por ejemplo, la muerte de Escipión Emiliano pues marcó para Cicerón el final de la Edad de Oro de la República, que anteriormente estaba dirigida, gobernada o administrada por un pequeño grupo de hombres unidos por amistad. Y, por supuesto, él no quiere que llegue pues, un gobierno monárquico, un gobierno imperial, y por eso se opone a los designios de César en general de una manera clara. En cuanto a la filosofía natural, podemos decir que
Cicerón no estuvo muy interesado en las teorías explicativas del mundo, por ejemplo el atomismo de los epicúreos o la teoría de los 4 elementos, pero se centraba sobre todo en lo que trasciende, en lo que supera la existencia humana, como por ejemplo las manifestaciones de la voluntad divina y la posible influencia que puedan tener en nuestra libertad individual. Por ejemplo, escribió una serie de tratados publicados en el espacio de un año, realizando una reflexión general sobre cuestiones de tipo metafísico, por ejemplo en el De Natura Deorum, sobre la naturaleza de los dioses, en su libro De Divinatione, sobre la adivinación, y De Fato, sobre el destino. También, además, tradujo al latín el diálogo Timeo de Platón, del que quedan fragmentos importantes, en el año 45 a.C., y, por supuesto, realmente esto muestra el interés que él tenía por estas cuestiones. En el De Divinatione, pues Cicerón trata del arte adivinatorio, de la adivinación, y pues tiene también un gran interés histórico. En De Fato, o acerca del hado del destino, Cicerón una vez más rechaza cualquier tipo de determinismo y también niega la concepción estoica que haría que el acto individual libremente elegido fuera impracticable o totalmente determinado fuera de la voluntad humana. En ese sentido, Cicerón afirma claramente la libertad humana contra el determinismo estoico. Y eso pues realmente pues coincide con los planteamientos de los epicúreos, por ejemplo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.